Hola, buenos días. Un cordial saludo desde el búnker de la imparcial opinión. Los saluda Manuel Dorantes. El punto de hoy, el tema a tratar de hoy es el siguiente. Se refiere a la pregunta o a la duda de si la educación es un bien o es un derecho. Derecho o bien. Hago referencia a esto puesto que existe una corriente supuestamente nueva, ¿no?, de moda, que se está difundiendo, se está propagandeando en diversos medios. Esta corriente se autodenomina a sí mismo como, pues, la nueva derecha libertaria, ¿verdad?, que es una derecha que lucha por la libertad. No se consideran de izquierda porque aborrecen la izquierda según sus conceptos, como ellos definen la izquierda, ¿no? Y entonces estos promotores de esa nueva corriente ideológica, o bueno, aparentemente nueva corriente ideológica autodenominada libertaria, ¿verdad?, derecha libertaria, en la que comulgan o está conformada por líderes como, o por personajes, ¿no?, como Javier Milei, Agustín Laje, me parece que el otro se llama Axel Kaiser, y otros, ¿verdad?, conforman esa corriente, y están relacionados a una crítica a la sociedad, ¿verdad?, y sobre todo a los movimientos supuestamente izquierdistas que se han desarrollado, pues, sobre todo en América, en la parte de América, ¿verdad?, América, hablemos desde México hacia el sur. Ya sabemos que Javier Milei, por ejemplo, acaba de ganar en Argentina, ¿verdad?, es presidente de Argentina y es uno de los defensores. Bueno, en cuanto entre sus diversos conceptos que cuestionan o sobre lo que basan su plataforma política, pues ellos hablan de feminismo, de cambio climático, ¿verdad?, de economía, de educación, de derechos, ¿verdad? Y uno de los conceptos, que es el punto que de entrada he mencionado, que ellos tratan son los derechos de los ciudadanos, no los beneficios, y en este caso uno de los derechos o uno de los factores de bienestar de las personas, pues la educación, ¿verdad? Entonces hay quienes ven esto como un simple derecho que tienen las personas a educarse, ¿verdad? Sí. Y así obtener un beneficio social. Y obviamente este derecho se supone que no lo puede cumplir la sociedad, o sea, cada individuo por sí mismo, ¿verdad?, sino que tiene que haber una estructura fuerte dentro de un país, una estructura inmensa, a la que se le llama sector educativo, porque requiere grandes inversiones para desarrollar el proceso educativo, ¿verdad?, para formar a los ciudadanos de tal o cual país con cierta visión del mundo, con ciertas características
que se requieren, pues para el mercado laboral principalmente, ¿verdad? Por eso es la preparación, se le llama, de las personas, y se supone que esto es un servicio que debe proporcionar el gobierno, los gobiernos. Y aquí entra la cuestión de la discusión, ¿no?, con estos libertarios que dicen que no tiene por qué un gobierno, el Estado, pues, proporcionar ese servicio educativo, puesto que la educación para ellos es un simple bien y no un derecho. O sea, es un bien, coincidimos en ello, ¿no? ¿Por qué? Pues es un bien porque pues, proporciona ciertos atributos a las personas, ¿verdad?, de progreso, al proporcionarles, transmitirles, enseñarles conocimiento, ¿verdad?, al capacitarlos. Por lo tanto, pues la educación es un bien que se persigue, es obvio, ¿sí? Ahora, ¿quién, desde el punto de vista de los estos que se llaman libertarios de la nueva derecha, de la derecha libertaria, pues al ser un bien dice que pues el Estado no tendría por qué proporcionarle a nadie la educación, sino que la educación se debe manejar como cualquier bien, ¿verdad? Es decir, como cualquier bien económico, como cuando compras una casa, un auto, tú quieres, te vas a beneficiar con ese producto, entonces tienes que comprarlo, ¿verdad?, adquirirlo, y no tiene por qué otra persona comprarte el carro, ¿verdad? Yo quiero un carro, quiero una casa, quiero irme de vacaciones, y no le voy a decir a mi vecino, oye, cómprame el carro, finánciame las vacaciones, ¿verdad? Así lo plantean a los que menciono de la derecha libertaria, ¿verdad? Ese es su argumento, que no se tiene por qué, puesto que es un bien, no se tiene por qué ser financiado por el Estado, porque puesto que no tiene uno por qué, ¿cómo se podría decir?, cargarle el costo a otra persona, y el costo tiene que ser asumido por quien va a consumir ese producto, es decir, la educación pues ya como mercancía, ¿verdad?, como un producto mercantil, pues es un bien. Sabemos que toda mercancía que se produce en la economía, todo producto, bien o servicio, por eso se llaman bienes o servicios, ¿verdad?, porque satisfacen necesidades, y quien las necesita pues tiene que ir a adquirirlas, ¿no? Tiene que tener dinero, recursos para comprar ese producto. Entonces así es el argumento principal que pareciera que tiene mucho sentido de estos libertarios, como se autodominan. Digo, en los términos económicos, pues tiene sentido, ¿no? Si se considera a la educación como una simple mercancía, como cualquier otro producto, bueno, pues sí, ¿verdad? Y de hecho hay una parte de la educación que se mercantiliza, que es la educación privada, ¿no? ¿Quieres educarte en una supuesta buena universidad o buena escuela? Y supuestamente, pues, de acuerdo a cómo se publiciten la educación privada, los que brindan educación privada, que se publicitan como los máximos, bueno, tú puedes ir y pagar algo por ese servicio que consideras que es de calidad, porque te están ofreciendo calidad, ¿no? Al menos de palabras te están diciendo que existe calidad en una escuela, universidad privada, por ejemplo, ¿no?, tomando en cuenta que, viéndolo como producto mercantil, no a la educación. Y que por lo tanto, dicen estos, Milley, Agustín Laje, Kaiser, pues por lo tanto
pues cada quien debe costearse la educación, porque para ellos ya la definen, es un bien para ellos, porque ellos defienden supuestamente libre capitalismo. Estamos en libre capitalismo, libre comercio, entonces todo el individuo que existe en esta sociedad quiere beneficiarse, quiere algo, tiene que adquirirlo, ¿sí? Tiene que pagar por ello, nadie le puede estar regalando las cosas, ¿no? Lógica, ¿no? Tiene lógica. Pero tiene la lógica porque reducen la situación a una simple mercancía, la educación. Y aíslan a la educación de otros factores, ¿verdad? Como por ejemplo decir que la cuestión educativa no es cualquier producto. ¿Sí? Y no es cualquier mercancía, por decirlo así. ¿Sí? Y segundo, que no, de manera privada no todos pueden tener acceso a ella, sí, por las diferencias de ingresos, ¿verdad? Por las diferencias de clases, aunque ellos niegan la existencia de clases, pero eso es una realidad de la que no nos podemos extraer. Ellos se salen de esa realidad, las traen y forman un mundo aparte con la educación y forman unos argumentos que tienen lógica acá arriba, extraídos de la otra realidad, de otros factores que inciden sobre ese sistema, pues aparentemente es correcto, ¿verdad? Su pensamiento. Pero sabemos que todo bien puede existir y tener un precio, pero que no todo bien puede ser adquirido y disfrutado por los ciudadanos, ¿verdad? Que hay una realidad que hace que no todos puedan tener acceso al consumo de ciertos productos, y esa realidad es la desigualdad de ingresos, por decirlo así, ¿verdad? La desigualdad social que existe, que unos tienen más, que otros tienen menos, por las causas que sea. Vamos a, en este momento, en estos segundos, decir, por las causas que sea, unos tienen más, otros tienen menos, ¿verdad? Todo tiene un costo. Uno se puede comprarse un Ferrari, 2 Ferrari, 3 Ferraris, ¿verdad? Hay gente que no tiene ni para comer, y el problema es que es la mayoría de la población, ¿verdad? Sí. Ahora, planteando la situación real, también esos que no tienen suficiente dinero, por ejemplo, para matricularse en una universidad privada de miles de dólares o en una escuela, digamos, preparatoria, ¿no? Pero que tiene un costo alto, pero por su nivel de ingreso muy bajo, que sabemos que el 80% de la población, ahí están los datos, están en pobreza, no puede, no tiene acceso, y por lo tanto, como ser humano, pues, sí tiene un derecho, pero sí tiene derecho, ¿verdad? O sea, del punto de vista trato, tiene derecho también a consumir tal o cual bien, tiene derecho. Que no tenga los recursos es otra cosa. Pero hay derechos generales fundamentales como son educación, salud, alimentación, ¿sí? Que a nivel social se deben de proteger, ¿sí? Ciertamente, como lo manejan los libertarios, pues a tu vecino no le vas a pedir que te financie eso, ¿verdad?
ni a la empresa donde trabaja, pero por eso hay un gobierno, un Estado, y ellos dicen que tampoco el Estado puede financiar esto. Y tendrías razón solo y solo sí, si el gobierno tuviera sus ingresos propios, ¿verdad? Que los que están gobernando invirtieran su dinero o tuvieran ganancias, fueran sus ganancias, y por lo tanto, ¿por qué me pides a mí? Trabaja, ¿verdad?, para que puedas accederte. Pero no, ellos viven del presupuesto, viven de los impuestos. ¿Y quién proporciona los impuestos? El 70% de los impuestos se dice que vienen de la clase trabajadora, ¿verdad? Es decir, la clase trabajadora está financiando en un 70% a todo gobierno, a toda la estructura del Estado, desde el presidente, diputados, senadores, dependencias de gobierno. Ellos no generan ingresos propios que puedan decir son míos y por lo tanto no los puedo compartir. Son ingresos que vienen de la clase trabajadora principalmente, y se supone que también de los impuestos que pagan los grandes empresarios, ¿verdad? Pero como ya vimos, la relación es 30-70, ¿de dónde surge la mayor cantidad de dinero? Pues de la gente pobre. Y como la educación es así como la salud, son bienes que necesita toda la población, y son bienes que requieren de grandes inversiones, ¿verdad? Porque pues hay que pagar maestros, infraestructura, equipos, maquinaria, tecnología, ¿sí? Que le compete al Estado ser el principal promotor y el principal suministrador de estos servicios educativos y de salud, ¿verdad? Sobre todo porque existe esa gran masa de clase trabajadora que aporta el 70% de los impuestos que reciben los gobiernos y que por su bajo nivel de ingresos no pueden acceder a los beneficios de los servicios privados, ¿verdad?, de salud y de educación. Si estuviéramos en igualdad de condiciones, el trabajador ganara muy buen salario y le alcanzara para todo eso, pues estaría bien decir, bueno, quien te ofrezca educación privada o salud privada, ve, tienes con qué comprarlo, con qué adquirirlo, y por lo tanto ese derecho que tienes lo realizas, claro, con tu propio dinero, porque para eso se trabaja, pero ganas dinero, ¿verdad? ¿Sí? Y en esa igualdad, si existiera esa igualdad, cuando menos en esos aspectos entre empresarios ricos y pobres, pues no habría gran problema para cumplir ese derecho. El detalle es esa desigualdad de la clase trabajadora que apenas le alcanza para ir sobreviviendo, apenas sí le alcanza para alimentarse, casi gasta la mayor parte de su salario en alimentos, porque además es tan caro, entonces tiene que gastar, aunque coma una vez o dos veces al día, pero ahí se le va el 80%, el 90%, ¿sí?, de su salario, y solamente se le gasta el 80% porque pues, tiene otras necesidades y tiene que restringirse en alimentación y salud para ver qué otro bien compra, ¿verdad? Porque si no, aún no le alcanza ni para alimentarse, ni para la cuestión de la salud. Está en una desventaja total desde ese punto de vista, y además siendo aportador toda esa clase grande del 70% de los ingresos de un Estado, pues tienen derecho a participar en los servicios educativos, y el gobierno tiene la obligación, todo gobierno, todo Estado, de proporcionar esos servicios de calidad, porque está recibiendo financiamiento de la clase trabajadora principalmente. Aunque llega ahí la clase rica y que también hay algunos impuestos que pagan,
el ICR y todo eso, pero es menor, según los estudios, la cantidad de esas empresas, sí, porque son, pues los empresarios, la clase rica es minoritaria en el mundo, ¿verdad? 10%, no sé, 15, 20% de millonarios, 1% de los más millonarios del mundo, pero hay un 80%, 60% de población que es clase trabajadora y es clase trabajadora y es pobre, por lo tanto la clase trabajadora es más numerosa y además se le requiere para las labores de las empresas. Son las que hacen caminar las empresas porque se les contrata para el trabajo. Y en este sistema capitalista, al ajustar el empresario capitalista a un salario mínimo, fundamentalmente a la mayoría de los puestos de trabajo, pues condena a la gran mayoría del 80% a vivir en pobreza, ¿verdad? Porque no le alcanza, porque los salarios están casi ajustados nomás para que viva y vaya a trabajar prácticamente. Esa es la cuestión de los beneficios, que tú puedas, que la fuerza de trabajo pueda seguir reproduciéndose porque necesitan trabajadores, ¿verdad? Si no, a lo mejor ni eso le pagaran. Entonces casi el salario está determinado para que pueda vivir, presentarse al día siguiente a trabajar y además generar, duplicarse, replicarse, es decir, al procrear hijos está procreando fuerza de trabajo, el obrero, el trabajador, ¿verdad? Está reproduciendo fuerza de trabajo, ¿verdad? Se reproduce él y va a dejar un heredero que a lo mejor va a ir a cumplir el trabajo que él ya no haga cuando esté viejo, ¿verdad? Pero sus hijos, nietos, podrán seguir siendo trabajadores de la clase empresarial. Y como la clase empresarial está demostrado, no hay que andarle por muchos lados, todo el que trabaja en una empresa lo sabe, no reconoce al trabajador como parte importante de la empresa y no le reconoce su aportación fundamental a que esa empresa se mueva y cree riqueza, ¿verdad? Lo ve solo con un costo, como un insumo, como un costo de producción y por lo tanto le ha fijado un salario que puede variar de acuerdo a la importancia de la empresa y la necesidad que tenga ese trabajador, pero existe un salario mínimo que fija incluso junto con los gobiernos, ¿verdad?, para mantener a la fuerza de trabajo. ¿Sí? Entonces hay una disparidad en todo eso, ¿verdad? Pero igual, la clase empresarial necesita a una fuerza de trabajo también educada en ciertos niveles, ¿verdad?, preparada para la labor del trabajo. Y resulta que según los anarcocapitalistas o libertarios, no tienen derecho, que nadie tiene derecho a financiarles la educación. Como yo ya decía, tendrían razón solamente que estuviera equilibrado y recibieran sueldos excelentes, que le ajustase para todos esos menesteres y poder comprar ese bien. Pero como no es así y además aportan impuestos al gobierno, el gobierno vive de la clase trabajadora fundamentalmente, tiene que ofrecer el gobierno esos beneficios de educación y salud y por lo tanto garantizar el derecho, porque tienen el derecho que no es abstracto. Tienen el derecho también, pero todo derecho se realiza o se efectúa, valga la redundancia, en la realidad ya que lo adquieres. Tú puedes tener derecho a la alimentación, pero puede estar el mercado lleno de productos y no tienes para comprar, o no tienes lo suficiente para cubrir tu dieta diaria, pues tu derecho está vulnerado. Sí, ahí están los alimentos, pero no los puedes adquirir, entonces tu derecho como persona, como ser humano, no lo logra realizar. Se supone que debe ser con tu propio labor, con tu propio trabajo, tu propio beneficio, pero en un sistema de explotación que no te garantiza nada de eso, pues resulta que si estás desempleado ya no puedes ejercer ese derecho, porque para ejercer ese derecho tienes que tener con qué ejercerlo, tienes que tener dinero,
Entonces igual para la educación, sí es un bien para todo mundo y es un derecho también, ¿sí? Que tiene todo el mundo, y ese derecho se puede ejercer de dos maneras. Una, con tu propio recurso, con tu actividad, si tienes lo suficiente, ejerzo mi derecho. O, si no tienes lo suficiente, pues el Estado te tiene que proveer ese derecho, si es un derecho fundamental, como ya decimos, educación y salud y alimentación principalmente, ¿verdad? Y te lo tiene que proveer no porque te tenga que mantener, ¿sí? Porque los recursos que maneja el gobierno, ya dijimos, no son propios del gobierno, provienen del trabajo de los demás, de la clase trabajadora. Y si la clase trabajadora, siendo tan numerosa, ¿sí?, por la desigualdad de ingresos, no puede acceder con sus propios recursos, no puede ahorrar, no puede acumular riqueza, entonces toda esa pequeña aportación, todos esos impuestos que van al gobierno, el gobierno tiene la obligación de proporcionar y que esas personas realicen su derecho, ¿verdad? Su derecho individual a la educación, ¿sí? Con el apoyo obviamente de esa masa trabajadora, ¿no? Porque son muchos. O sea, por ejemplo, en México, 60 millones de pobres, por 60 millones de pobres tienen derecho a que con sus impuestos se hagan buenas escuelas, buenos maestros y mandar a sus hijos ahí, o sea, se paga. Es como una cooperativa, se paga la educación en conjunto, porque ¿quién la está pagando? No la está pagando el gobierno, ni el presidente de la República, ni los diputados, ni los senadores, al contrario, ellos cobran. A costa del pueblo viven, a costa de esa clase trabajadora, porque la clase trabajadora con impuestos también les paga y está cobrando. Entonces ahí es una falacia lo que plantean estos anarcocapitalistas o que se autodominan la nueva derecha libertaria, ¿verdad? ¿Sí? Al negar esta realidad, ellos tenían razón, solo si la clase trabajadora no aportara ni un peso al gobierno, ¿sí? Para que el gobierno, el Estado subsista y realice las obras de beneficio social que tiene que realizar. Si el gobierno no viviera a costa de la clase trabajadora y viviera de su, entonces ahí tenían razón. Nadie tiene por qué pagarle las cosas al otro, que trabaje, ¿verdad? Pero en este caso estamos hablando de una cuestión social, comunitaria. La clase trabajadora, aunque no lo quiera, está financiando. Se le están extrayendo riqueza de su trabajo vía impuestos que va al gobierno. Entonces, es racional que el gobierno haga eso, porque además, para llegar a esos puestos, tienen que tener el aval de esas clases trabajadoras, de ese pueblo, ¿verdad?, en cualquier país. Para que el presidente sea presidente, tiene que ir a hacer una campaña y hacerle promesas a esa clase trabajadora de los pobres, que les va a ayudar, que va a sacar de esto. ¿Sí? Que va a promover tal o cual beneficio. ¿Por qué lo hacen? Porque dependen de esa clase trabajadora, porque la clase trabajadora es a lo que le llaman el pueblo, esos ciudadanos son los que pagan, los que financian. Es más, financian esa misma campaña, ¿no?, donde andan. Una gran parte viene del dinero público con que se financia la campaña de los que luego gobiernan, ¿verdad? Entonces no es solo un derecho, es una exigencia de la clase trabajadora solicitar educación y salud, ¿sí?, de calidad y suficiente, en cantidad suficiente, ¿verdad? Porque ellos están pagando. Entonces, el razonamiento equivocado o falaz con ideas ideológicas y tintes políticos que suprimen la realidad, la aíslan de lo fundamental y abstraen ciertas cosas y nada más se agarran de eso
Y lógicamente, pues, el razonamiento puede ser correcto, ¿verdad? Pero arrancado de otros factores. Sí es un bien, pero eso no quiere decir que no tenga por qué ser un derecho que deba financiar el gobierno, ¿verdad? Y tiene que ser por las condiciones que yo estoy planteando, porque no estamos en igualdad la clase pobre con la clase rica en cuanto a recursos de ingresos, y no estamos en igualdad no porque no se quiera, sino por la explotación del trabajo, por el control que tiene la clase empresarial sobre el trabajo. Necesitan a la clase trabajadoras para que muevan sus empresas. La requieren porque sin ella no hay trabajo, no se crea riqueza, no se hace negocio. Pero en los términos concretos no la reconocen en ese sentido. Y por lo tanto, de esa riqueza creada solamente le aportan una parte muy pequeña que le llaman salario, principalmente, ¿verdad? Si la clase capitalista, ¿sí?, entendiera, y supongo que lo entiende, porque para estos tiempos no creo que no se entienda, que se requiere, cuando menos una gran parte ya debe ser consciente de esa clase capitalista, que sus empresas no funcionan sin el trabajo humano, y tienes que contratar a alguien, y si depende para que cualquier negocio el trabajo humano, quiere decir que está participando en la riqueza del trabajador, y obviamente ahí se demuestra que el único que crea riqueza es el trabajo. Sin trabajo no se mueve nada, y por lo tanto debería de haber un equilibrio entre esos dos factores, ¿verdad? Y cuando digo equilibrio quiere decir que se debería reconocer y darle un valor, mayor valor al pago de esa fuerza de trabajo, realmente acercarse a lo que es esa fuerza de trabajo, a su participación. Por decirlo así, sí, el capitalista puede invertir 1 millón de pesos, millones de millones, pero esos millones, si no hay trabajo, no se mueven. Entonces, buscar una proporción no solamente en cuanto a salario, a un nivel de salario mínimo, cuánta riqueza se ha creado, y sobre eso te toca el 30-40%, ¿verdad?, de la riqueza a 1050. Es decir, quizás de esa manera el trabajador, puesto que ya desquitó su ingreso al trabajar, tendría un monto mayor de ese ingreso, de esa riqueza creada, y podría ahora sí obtener el bien que quisiera, porque tendría los recursos para realizar ese derecho de obtener bien, de comer, de alimentarse, de educarse, ¿verdad? Mientras no se den esas condiciones, ¿sí?, de mejora de ingresos para cubrir todo eso, cuando menos, y además con la condicionante de que independientemente de lo que gana está aportando vía impuesto al gobierno, a las arcas del gobierno, dinero, pues el gobierno tiene, o sea, el trabajador tiene el derecho de exigirle al gobierno que le proporcione educación, y por lo tanto, en los términos capitalistas de la sociedad capitalista actual, la educación es un derecho, la salud es un derecho, la alimentación es un derecho, que no tiene que ser proporcionado por cualquier persona, tiene que ser proporcionado por el Estado, por el gobierno, porque el gobierno está viviendo de los impuestos, porque el gobierno se mueve solamente a lo que recaba de lo que ya se trabajó. ¿Y quiénes trabajan? Pues la clase trabajadora. Ciertamente el capitalista pues pone el capital, pero nada más pone el capital. Todo lo demás es trabajo, el capital hace que se mueva el trabajo, pero hasta ahí. Pero si no hay trabajo, ese capital no crece, por eso tienen que sacarlo a la producción, por eso tienen que sacar ese capital a la inversión, como se le llama. No lo pueden tener nada más en el banco, o debajo del colchón, en la almohada, ¿verdad? O en la cocina, ahí en un bote guardado el dinero, porque no crece. Simplemente se reduce porque consume, si consume, ¿verdad? ¿Sí?
Por eso tiene que ir a la inversión, y cuando vas a la inversión, no solo es comprar materiales, insumos, materias primas, infraestructura. Hasta ahí está bien, pero puede quedar abandonado, como hemos visto en muchas empresas, ¿no? Cuando quiebran, las instalaciones, la infraestructura queda abandonada, equipos echados a perder. ¿Quién moviliza todo eso? La fuerza de trabajo viva del hombre, ¿verdad? De la clase trabajadora. Y se supone que por esa acción debería tener un beneficio mayor, superior a ese mal llamado salario mínimo, ¿verdad? Salario mínimo que todos los gobiernos lo aceptan, ¿verdad? Nomás para que siga siendo trabajador. Ese es el salario mínimo. ¿Sí? Y salario mínimo que también es usado políticamente, ¿no? Porque aumentan 10, 25% y dicen, ay, he beneficiado a la clase trabajadora, dicen los gobiernos, ¿verdad? Porque aumentamos el salario mínimo como nunca lo hemos aumentado. Dijo puras patrañas, ¿verdad? Salario mínimo es condenar a la gente a ser siempre clase trabajadora, a que se siga reproduciendo como clase trabajadora, su descendencia será clase trabajadora, de acuerdo a los distintos niveles, y además, si te quitan el derecho a la educación, que tampoco te quieran dar educación de calidad, pues vas a seguir, esa descendencia seguirá pobre para siempre. Por eso existimos casi en todo el mundo, y no digamos en México, 70 millones de pobres en México, ¿verdad? 80 millones de pobres, por esa relación de reproducción de la pobreza, porque el trabajo que realiza la persona, el ciudadano trabajador, por eso es clase trabajadora, porque trabaja todos los días, y lo podemos ver en cualquier lugar que se trabaja todos los días. Sin embargo, no se sale de la pobreza ni se mejoran sustancialmente las condiciones de vida. ¿Sí? Y además se pagan impuestos, y aún así se dicen algunos que no se tiene que ¿por qué el gobierno te tiene que financiar la educación? ¿Verdad? Que ¿por qué el gobierno te tiene que financiar la salud? Pues se tiene que financiar por eso, por esa cuestión injusta y desigual de la relación económica que se establece entre empresas y clase trabajadora, empresarios y clase trabajadora. Y esa otra relación injusta de que a la clase trabajadora es la que se le carga la mayor parte de la carga impositiva, es la que mantiene principalmente a los gobiernos. El 70% financian mediante IVA, mediante todos los impuestos que tú quieras ponerles, porque la clase empresarial costea eso y se lo carga al cliente, ¿verdad? Y entre esos clientes está la clase trabajadora, que también compra productos. Por eso es una exigencia de la misma clase trabajadora que debe tener para educarse. Es un bien la educación, la salud es un bien, pero también es un derecho. Y es un derecho para nuestras sociedades divididas en clases y donde existe la mayor parte de la población en pobreza, que ese derecho sea proporcionado por el gobierno, por los que gobiernan, por el Estado, porque esos que gobiernan también cobran, también viven y se dan los lujos a costa de esa clase trabajadora, ¿verdad? Porque ganan muy buenos salarios. La clase trabajadora nunca dijo, te voy a pagar tanto. Ellos en el poder se fijan los salarios, ¿verdad? El presidente, todos. Aunque digan, es que hoy quiero ganar menos, porque son salarios voluminosos. Sí, que ya López Obrador es que ganamos, pues sí. Y siguió ganando más de 2 millones de pesos por año, ¿verdad? Salario muy grande, aunque diga que no estaba ganando el mínimo. Lo demás es toda una farsa, ¿verdad? Si se lo hubiera reducido al mínimo, hubiéramos dicho, ah, caray, si se está igualando a la clase trabajadora. Pero no, aparentemente no, pues quítale 20 pesos y ya gano menos. Pues sí, quítale un centavo a tu salario de 3 millones, pues gana cerca de los 3 millones, pero 2.999.99, ¿verdad? Pero ya ganaste menos.
pero esos salarios salen a costa de la clase trabajadora, 70%, es más, induciendo el razonamiento, quien paga todo es el trabajo, es la clase trabajadora, porque la clase empresaria vive del trabajo. Ellos pagan ICR, pero sobre la ganancia que obtuvieron de él, porque alguien trabajó para darles esa ganancia, ¿verdad? Que pusieron el capital, pero todo capital crece gracias al trabajo, ¿sí? Y obviamente la clase capitalista tiene toda una historia, el capital no llegó a sus manos nada más por mucho trabajar, ¿verdad? Que en estos momentos, bueno, se tengan grandes cantidades en algunos y que después se invierta en la producción y se crezca el capital, bueno, es otra cosa, pero se parte de una cantidad de capital que se puede seguir acrecentando, pero solamente gracias al trabajo. Entonces, por eso están equivocados y es una farsa lo que plantean esos anarcocapitalistas o derecha liberal, como se autodenominan, ¿verdad? ¿Sí? La educación es un bien, señores, sí es cierto, pero también es un derecho, y un derecho sobre todo más profundo en una sociedad dividida en clase y totalmente desigual, y donde la mayor carga para el sostén de esta sociedad está en la clase trabajadora. Si la clase trabajadora es la que sostiene a esta sociedad, a este país, la clase trabajadora tiene el derecho de buscar las formas, ¿sí?, de obtener los bienes y servicios que de manera directa por su trabajo no puede obtener, y una de esas es obligando a los gobiernos que le proporcionen cuando menos esos elementos, esos beneficios sociales de mayor impacto que son la educación, la salud, la alimentación, ¿sí?, principalmente, ¿verdad? Bien.